Mi nombre es Eduardo Nieto, estudiante de quinto año de la Universidad Católica del Táchira, y el día de hoy vamos a hablar sobre la NIA 705, la NIA 705 y la NIA 3000. La NIA 705 nos habla sobre las modificaciones a la opinión del dictamen del auditor independiente. El objetivo del auditor es expresar una opinión apropiadamente modificada sobre los estados financieros, que es necesaria cuando el auditor concluye que, con base en la evidencia auditoría obtenida en el juego completo de los estados financieros, no está libre de representación errónea material, o cuando el auditor no puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para concluir que el juego completo de los estados financieros está libre de representación errónea material. El alcance de esta norma internacional de auditoría trata acerca de las responsabilidades del auditor para emitir un dictamen apropiado en circunstancias en las que, al formarse una opinión de acuerdo con la NIA 700, el auditor concluye que se necesita una modificación a la opinión del auditor sobre los estados financieros. Circunstancias en las que se da la modificación de opinión. Una de ellas es cuando no se puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para concluir que el juego completo de los estados financieros está libre de la representación errónea material, o cuando concluye que, con base en la evidencia auditoría obtenida, el juego completo de los estados financieros no está libre de representación errónea material. Los tipos de opinión que nos da esta NIA son tres, los cuales son la opinión con salvedad, una opinión negativa y una abstención de opinión. La opinión con salvedad es cuando, al haber obtenido suficiente evidencia propia de auditoría, concluye que las representaciones erróneas de manera individual o colectiva son materiales pero no penetrantes para los estados financieros, o cuando no puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre la cual basar la opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de representaciones erróneas no detectadas, si las hubieren, podrían ser materiales pero no penetrantes para los estados financieros. La opinión negativa es cuando el auditor debe expresar una opinión al haber obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría, concluye que con las representaciones erróneas individualmente o en su conjunto son tanto materiales como penetrantes para los estados financieros. Y la abstención de opinión es cuando el auditor deberá abstenerse de una opinión cuando no puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre la cual basar la opinión, y concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de representaciones erróneas no detectadas podrían ser tanto materiales como penetrantes para los estados financieros. Y el auditor también debe abstenerse de una opinión cuando, en circunstancias extremadamente raras que impliquen varias faltas de seguridad, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a cada una de las faltas de seguridad individuales, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros, debido a la interacción potencial de las faltas de seguridad y su posible efecto acumulativo sobre los estados financieros. Ahora hablaremos sobre la NIA 3000, que es los encargos de aseguramientos distintos de la auditoría o de revisión de información financiera histórica. La NIA 3000 tiene como propósito establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor público cuando éste, no siendo el auditor de una entidad, lleva a cabo un encargo distinto de una auditoría o revisión de información financiera histórica, así como sobre la información y contenido del informe que el contador público emite en su relación con su actuación. Se debe leer en el contexto del marco de referencia internacional de encargos de aseguramiento, el cual va a identificar 5 elementos presentes, los cuales son una relación entre 3 partes, una materia objeto de análisis, criterios, evidencias y un informe escrito de aseguramiento, el cual nos va a dar una seguridad razonable y una seguridad limitada. Esta norma ha venido a ocupar un vacío que existía al permitir proporcionar seguridad sobre los otros elementos importantes distintos a los contenidos en los estados financieros, los cuales van más allá de la información financiera, por lo que proporciona una visión más amplia de las entidades.
todo encargo hecho con base a la NIEA 3000 debe disponer de un informe de aseguramiento indicando las responsabilidades del contador público, las responsabilidades de la gerencia, los procedimientos aplicados y una conclusión. En el marco conceptual de las normas internacionales de auditoría puede ser útil al contador público en la aplicación de las NIEA 3000, aunque las normas internacionales de auditoría, las NIA, y las normas internacionales de encargo de revisión, que son las NIR, no apliquen en estos encargos cubiertos por esta NIA, pueden sin embargo dar lineamientos a los contadores públicos en su encargo. El contador público debe documentar los asuntos importantes para la obtención de evidencia que sustente tanto la información del aseguramiento. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias de la NIA 3000 y la NIA 705. En las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría, se aplican a la auditoría de información financiera histórico, mientras que la NIA, que son las normas internacionales de encargos de aseguramiento, se aplican a los encargos que proporcionan un grado de seguridad y no sean auditados de información financiera histórica. Las NIA nos dan una seguridad alta, mientras que la NIEA nos permiten una seguridad alta moderada. Esto quiere decir que proporcionan tanto como seguridad alta como seguridad moderada. Muchas gracias.